En otras palabras, no se comprende todavía cómo el estudio del psiquismo podría quedar en un sentido enteramente agotado, al menos de derecho, por la fisiología, y cómo podría subsistir al mismo tiempo un campo objetivamente específico de estudio para una psicología autónoma. Es, en suma, un nuevo callejón sin salida. No hace falta explicar que cuanto precede podría decirse, y es también válido, respecto de los métodos, desde el enfoque neurológico hasta el clínico, pasando por las diversas modalidades de la experimentación sobre el comportamiento, hallamos iguales ambigüedades y contradicciones. La situación no parece más favorable cuando los problemas de definición de la personalidad son examinados desde la perspectiva de las relaciones entre psicología y ciencias sociales. Y ello por razones análogas. También aquí la distinción real en el seno de la unidad dialéctica se presenta bastante confusa. En efecto, se puede comenzar por separar a la personalidad de las condiciones sociales dentro de las cuales se forma, pero privándose con ello de todo medio de rendir cuenta de su socialidad esencial, encerrándose en una concepción irremediablemente abstracta, ahistórica de la individualidad, ya sea bajo la forma de un espiritualismo de la persona o de un biologismo del temperamento. En uno u otro caso no se llega a captar la historicidad esencial de la personalidad. Se puede entonces, a la inversa, reabsorber la personalidad en los datos biológicos, pero esto no permite explicar la singularidad concreta de cada individuo, salvo atribuyéndola al azar, vale decir, confesándose incapaz de comprender su carácter esencial, o en los datos sociales, con lo cual se cae en el error opuesto y se incurre en un sociologismo que de ningún modo puede dar acceso a una teoría psicológica de la personalidad. Resumiendo, así como, aunque en el psiquismo no hay nada que no sea actividad nerviosa, aquel tiene que distinguirse de alguna manera de esta, si por lo menos debe atribuirse a la psicología un objeto específico, aunque tampoco hay en la personalidad nada que no sea social, y sin embargo es preciso que su singularidad sea entendida como esencial, si la psicología de la personalidad no es una ciencia falsa. En otras palabras, siendo la noción de individualidad social una contradicción en los términos, no queda otra salida que reconocer el carácter dialéctico de la personalidad, unidad que incluye la distinción real. Por desgracia, todavía no se ha logrado captar la índole exacta de esta propiedad de la personalidad psicológica que la distingue cualitativamente de todos los datos sociales, aun cuando ella sea enteramente social. Dicho de otra manera, no se ve cómo el estudio de la personalidad podría quedar en un sentido agotado, al menos de derecho, por las ciencias sociales, y cómo podría subsistir al mismo tiempo un campo específico para una psicología de la personalidad. Otro callejón sin salida. Supongamos incluso que, pese a estas dificultades en apariencia insalvables, se admita la existencia de un campo específicamente psicológico, aunque sea evidente que en tales condiciones resulta imposible definir su objeto de manera rigurosa, tampoco así quedan agotadas todas las dificultades de definición, en particular, ¿qué lugar exacto ocuparía entonces la teoría de la personalidad dentro de este ámbito psicológico, con relación a la ciencia del comportamiento o de la conducta? En primera instancia se puede concebir a la teoría de la personalidad como dependiente de la ciencia del comportamiento, considerándose a la personalidad como un conjunto organizado de comportamientos diversos,
Este es en general, por ejemplo, el punto de vista de los sistemas caracterológicos y tipológicos corrientes, en que la variedad de las personalidades se describe en los términos de combinaciones factoriales. Pero con este razonamiento se renuncia de antemano a la posibilidad de comprender la personalidad como estructura y procesos específicos. En suma, se renuncia sencillamente a comprender la personalidad. Se puede, en cambio, plantear desde el comienzo la imposibilidad de analizar la personalidad en términos de funciones de comportamiento. Se la trata entonces como un conjunto de sistemas diferenciados que no corresponden a las facultades tradicionales. No es que uno sea un sistema mnemotécnico, otro un sistema perceptivo, un tercero la voluntad. Cada sistema corresponde a todos los aspectos psíquicos del individuo: motivación, afectividad, representación, pensamiento, voluntad, aplicados a un mismo objeto o actividad del mundo exterior en sus relaciones con el individuo. Pero en esta segunda hipótesis, la delimitación teórica de la personalidad se lleva a cabo según conceptos, sistemas, instancias, roles, etc., que no derivan de la ciencia del comportamiento y que ni siquiera encuentran allí lugar, al punto de que no se distingue qué conexión subsiste entre la psicología, como ciencia del comportamiento o de la conducta, y la ciencia de la personalidad. Yendo más lejos, si las funciones que estudia la ciencia del comportamiento no constituyen los sistemas elementales cuyo conjunto sería la personalidad, ¿cuál es su situación exacta con respecto a la realidad? ¿No hay aquí, de hecho, un residuo de la vieja psicología de las facultades que la ciencia de la personalidad tendría que destruir? Tenemos así, o bien, una ciencia de comportamiento que no logra comprender la personalidad, o bien una ciencia de la personalidad que impugna la delimitación en comportamientos. En este caso, también las relaciones entre psicología y ciencias biológicas y sociales, que ya no son externas sino internas a la psicología misma, se presentan como sumamente contradictorias y confusas. En síntesis, el problema radical es el de la delimitación fundamental de las ciencias del hombre en la región del psiquismo de los individuos. Y no resulta difícil percibir que es antes que nada este problema irresuelto de delimitación, o sea, de definición, lo que aún separa de su madurez a la psicología de la personalidad. Problemas de los conceptos básicos. Insegura en cuanto a sus definiciones y métodos, la psicología tampoco posee verdaderos conceptos básicos, aunque sí los posee falsos y en abundancia. Por otra parte, ¿cómo podría una ciencia formular correctamente sus conceptos básicos sin un conocimiento preciso de la índole esencial de su objeto? En efecto, examinemos, para comenzar, la serie de conceptos que aparecen con mayor frecuencia cuando se trata de abordar los fundamentos mismos de la actividad personal, los que se relacionan con el motor o supuesto motor de esta actividad, tales como necesidad, instinto, tendencia, deseo, etc. Todos ellos están sujetos, por de pronto, a la ambigüedad general antes señaladas. Todos poseen un significado biológico y psicológico, pero no parece haberse elucidado en qué consiste exactamente cada uno de ellos y cuáles son sus relaciones. Pero esto no es todo. Aún dejando de lado esta ambigüedad, seguirían siendo inadecuados como conceptos básicos. Esto se advierte incluso con respecto al que, no obstante, es sin duda el más claramente fundamentado de todos, el de necesidad. Este es un concepto, por cierto, muy importante. Corresponde a una realidad innegablemente objetiva, mientras que el valor de conceptos como instinto y tendencia, mistificadores con harta frecuencia, o como deseo, inseparable de una compleja problemática psicoanalítica, resultan problemáticos, al menos inicialmente. El concepto de necesidad es inmediatamente articulable con el materialismo histórico, y a esto se debe, sin duda, que en general el idealismo psicológico corriente lo subestime y hasta lo rechace. Sin embargo, no es posible considerarlo en términos estrictos como un concepto psicológico primordial. Si se lo considera
Si se lo considera así, esto parece deberse en especial a que las etapas iniciales del desarrollo del individuo son dominadas y ritmadas por los ciclos de satisfacción y reproducción de las necesidades. Ahora bien, nada más común en la psicología actual que considerar a lo que se encuentra o parece encontrarse en la base durante las fases iniciales de la ontogénesis psíquica como base general de todo el psiquismo desarrollado, o sea, en suma, que admitir la identidad de los conceptos de base y de origen. Meditar sobre la obra de Marx conduce a una mayor prudencia en una cuestión teórica de tan alta importancia. Marx ha señalado en muchas ocasiones, refiriéndose al desarrollo histórico, que por regla general no es precisamente lo determinante en una etapa previa del desarrollo social aquello que determina en forma esencial la fase ulterior, sino que por el contrario es propio de la transición hacia una fase ulterior implicar profundas transformaciones estructurales en cuyo transcurso lo que antes era determinante desciende a un rango subordinado, mientras que nuevos elementos pasan a cumplir el papel determinante, es decir, que en general no son las formas históricas que dieron nacimiento a una sociedad las que aportan los conceptos básicos para su comprensión, sino que, por el contrario, la anatomía del hombre es la clave de la anatomía del mono. Hay gran penetración en estas nociones sobre la dialéctica del desarrollo, cuyo valor excede ampliamente de las fronteras de las ciencias sociales. A la psicología todavía, con frecuencia tributaria de concepciones genéticas demasiado simples, le convendría asimilarlas. Suponiendo, por lo tanto, que el concepto de necesidad pueda ser considerado básico para la psicología de las edades primitivas, lo cual es discutible, esto no significa automáticamente que valga como concepto básico general con relación al conjunto desarrollado de la personalidad. Además, si es cierto que es propio del hombre, a diferencia del mundo animal en su conjunto, nacer hombre en el sentido biológico de la palabra, pero no serlo en el sentido psicosocial, sino solo en la medida en que se haya hominizado mediante la asimilación del patrimonio humano objetivamente acumulado en el mundo social, resulta que de la naturaleza a la cultura hay, sí, continuidad, pero más aún inversión de las relaciones, y que la teoría no puede hacer derivar lo cultural de lo natural, y en consecuencia tampoco lo psicológico de lo biológico, sino es mediante una extraordinaria ilusión óptica. Esto concierne en primerísimo lugar a las necesidades humanas, ya que ellas, bajo su forma evolucionada, no son en manera alguna la expresión de una naturaleza humana antehistórica, infrasocial y absolutamente primitiva con relación a la actividad psíquica de la que son considerada base, sino que ellas mismas han sido producidas en lo esencial por la historia humana, por los hombres, en el curso de su historia, o sea, ante todo, en el curso de su trabajo. Ahora bien, si la necesidad es a su vez un producto histórico social, quiere decir que, lejos de ser la base de la actividad psíquica, es esta actividad la que cumple el papel de base respecto de ella.